Bien, pues agradezco al diputado Pablo Gómez Álvarez que esté con nosotros en Astillero Informa. A mí me parece que Pablo Gómez es un referente obligado de lo que ha sido la lucha de la izquierda política en México. Pablo ha sido dirigente de los principales partidos de izquierda en México. Ha sido senador, diputado, conoce asambleísta en la Ciudad de México, participó en el movimiento estudiantil de 1968 y me parece que él nos puede dar un buen análisis de lo que está viviendo hoy la izquierda mexicana. Hemos tenido otros análisis en los cuales han participado pensadores, filósofos, Lorenzo Meyer, Enrique Dussel. Así es que ahora saludo con gusto a Pablo Gómez. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Pablo. Pablo, pues la verdad, ¿qué sucede con la izquierda mexicana? Tú has sido testigo de todo el proceso de armado y desarmado, de discusiones, de alianzas, de fusiones, de rupturas, de fracasos y de éxitos de la izquierda mexicana. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento en el cual realmente se puede asumir que la izquierda está avanzando en la instalación de un proyecto nacional exitoso o está entrampado todo ese proceso. Creo que la izquierda mexicana ha tenido una situación muy peculiar en América Latina. Es probablemente la corriente izquierda nacional que mayor grado de unidad alcanzó en todos los países de América Latina donde hay elecciones pluripartidistas, digamos, ¿no? Entonces, no conozco otro país donde haya ocurrido eso. En la época del PRD y después, en la época de Morena, no se ha producido algo semejante. Si tú analizas cualquier país de América Latina, verás que la atomización de las izquierdas pues es bastante considerable. Aún en Brasil, aún bajo la presidencia de Lula, y esto se vio en el momento en que le dieron el golpe a Vilma, porque no estaba unida a la izquierda. En Chile en este momento va a haber una elección histórica, muy importante, pero la izquierda no está unida. Bueno, ahí se unieron en un tiempo, pero bajo las banderas del neoliberalismo, ¿no? Pero había una parte de la izquierda que estaba completamente en contra del gobierno y del programa que se aplicaba, ¿En de la México está unida la concertación. izquierda? Yo creo que lo más importante, lo más relevante de la izquierda, sí está unida, ¿no? Los Lo que, zapatistas están iniciando un viaje a Europa para denunciar los proyectos del presidente López Obrador. Este 1 de mayo hubo un manifiesto de organizaciones sindicales y sociales que critican la política del presidente López Obrador. pues yo creo que hacen muy bien en ejercer la crítica, pero ellos no son una opción política de la izquierda, son una opción sindical que deben criticar al gobierno. Esa es una de sus funciones, porque nosotros no somos del charrismo, o sea, nosotros no amamantamos burocracias sindicales. Eso es parte del proyecto de la izquierda mexicana, porque siempre luchó contra el charrismo. No vamos a regenerar el charrismo sindical. En cuanto a los zapatistas, bueno, los zapatistas nunca han querido hacer un pacto con ningún grupo de izquierda, ¿no? Ellos se han mantenido pues con su propia fuerza, con la convocatoria directa que ellos hacen. Y yo creo que aciertan en eso, porque de lo contrario, se hubieran metido en una dinámica para la cual ellos no están hechos. Y ellos fueron hechos, construidos. Es una gran obra aunque muy local, pero muy importante también nacionalmente en cuanto a su proyección.
Pues, pero esa gran obra se puede destruir en el momento en que empiecen pues, con las vicisitudes de la lucha política cotidiana, se metan con distintos grupos, pues que no son afectos al programa y al planteamiento de ellos, ¿no? Pero si tú analizas la izquierda propiamente política, pues yo creo que tenemos pues, dos partidos de izquierda que están aliados y nada más. Dos Esa es la partidos. izquierda política, Morena y cuál otro, el PT. pues el PT, sí. Del zapatismo, Pablo, se le suele etiquetar negativamente como una creación del salinismo. ¿Tú crees que esa etiqueta es correcta o es una invención? Del zapatismo, Sí, que el zapatismo sea pues, una creación del salinismo. pues es una tomadura de pelo decir eso, ¿no? ¿A quién van a engañar o qué? No, no me imagino quién lo dice. Hoy mismo en las candidaturas de Morena hay muchos altibajos, claroscuros, algunas, mismo Comitán está uno de los líderes de los ganaderos históricos de ahí, pero ¿cómo has visto ese proceso de la designación de candidatos con esos claroscuros y altibajos, si es que crees que así es? Un partido que llega a tener súbitamente la cosa de 3 años, ¿no? La fuerza, la presencia, la amplitud, la representación de algo como Morena, que no es un partido convencional, es más un movimiento político y una aglomeración de fuerzas, pues sí recibe en su seno a gente de todos lados, de procedencia de todos lados. Eso le pasó también al PRD, sin haber llegado nunca a la presidencia de la República. Le ocurrió en la Ciudad de México, en todos los lugares donde gobernaba, a nivel nacional en promedio también le ocurrió eso. Entonces, gente que pues, procedía del PRI o del PAN, venía al PRD y todos entraban por la puerta grande, siempre y cuando tuvieran pues, el compromiso de sostener un programa, ¿no? Lo mismo ocurrió con Moreno. Ahora, en cuanto a las candidaturas, pues sí fue más difícil ahora, ¿no? Que hace 3 años, por la pandemia. Mira, hace 3 años, Morena hizo las asambleas distritales, las 300. Cada quien fuimos a nuestra asamblea. Yo fui aquí, Coyoacán, a la asamblea. Y en esa asamblea se nombran 10 candidatos, 5 mujeres y 5 hombres. Con estos, unidos circunscripción por circunscripción, es la famosa tómbola. Para entrar a la tómbola hay que ser elegido. Son precandidatos elegidos. Entonces siempre se burla la gente y dice, esos son de dedo, todos nombrados. Al contrario, todos los demás partidos nombran de dedo a sus candidatos pluris. También a los unis, pero mucho más a los pluris. Excepto Morena. Porque para ir a la tómbola hay que ser elegido. Si no, no. Entonces ya entraron a la tómbola, salieron los que salieron. Y esa parte pues estuvo muy bien, que no se pudo hacer ahora. No se pudieron convocar a las asambleas distritales. Teníamos esta situación de no reuniones, etcétera. Ahora, en cuanto a las demás, las uninominales, pues todas ellas fueron en encuesta. ¿Por qué se hacen las encuestas? Por dos motivos. Primero, para evitar una lucha de facciones, maniobras y mayorías artificiales dentro de un partido, del partido. Que era el saborcito de la izquierda tradicional, No, ¿no, y Pablo? también de la derecha, también de la derecha. Y también del PAN. Del La PAN también búsqueda, había. la pelea, la Llegaban a los discusión. tribunales. Así llegó Corral, ¿no? Varias veces, siempre peleando. Varios, muchos de ellos. El PRI pues, tenía un cuerpo disciplinario cuando estaba en el poder, pues que lo amarraba todo, ¿no? Todo era de dedo.
y sigue siendo de dedo. Ahora, nosotros tenemos el sistema de las encuestas para evitar esas mayorías artificiales, pero no solo, sino también para que la gente que no está afiliada, pues también participe indirectamente a través de la encuesta, ¿no? Porque se afilia a población abierta. Perdón, se encuesta a población abierta. Entonces, son los dos motivos del sistema de encuestas. Yo pienso que ha dado resultados, pero claro, hay gente que es objetada porque antes estaba confrontada o estuvo algún tiempo confrontados en partidos distintos y demás con algunos de los que ahora salen en las encuestas, ¿no? Claro. Pero bueno, pues ese es un problema. Pero poco a poco pues se tiene que ir resolviendo. Ajá. Yo, Pablo. yo creo que en general, en términos generales, Ujú. el sistema de encuestas fue pues, adecuado, correcto. El doctor Enrique Dussel en una entrevista de hace días le pregunté si las encuestas eran un disfraz del dedazo. Eh, Reflexionó, caviló y me dijo sí. Le dije, ¿está usted de acuerdo en lo que le estoy planteando? Dijo sí, 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 y tienen que hacerse reformas estatutarias. Yo no conozco ninguna encuesta, no sé cómo se hagan, no conozco la metodología. Es el secretario de Formación Política del nuevo Comité Nacional de Morena. ¿Tú crees que hay ese disfraz para el dedazo en las encuestas, Pablo? No, en términos generales no. No te puedo dar la garantía de todo. Pero en términos generales, sí, sí, lo que determina básicamente es eso. La encuesta. Mira, esta última encuesta que se hizo en Guerrero es una cosa muy curiosa, ¿no? Este, Morena hace la encuesta y luego hay dos encuestadoras que hacen el espejo. Ya no es Morena. Entonces la persona que salió con mayor porcentaje obtuvo menos en la encuesta de Morena que en las encuestas espejo. El porcentaje de ella era más alto en las espejo que en la que hizo Morena. ¿Estás de Entonces, acuerdo con el desenlace del caso Guerrero? no, yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente lo que estoy diciendo es que la encuesta operó, funcionó. Pero estás de Este, acuerdo como militante de Morena con el resultado y lo apoyas. bueno, naturalmente, si se hizo eso, todo el mundo lo aceptó, no hubo ni siquiera quejas. Fue una cosa transparente. Todas las personas que participaron en la encuesta que querían el cargo, bueno, pues todos han admitido que, bueno, pues fue lo que fue. Pero se hizo más o menos de manera transparente, con testigos, con elementos de convicción, para evitar cualquiera inclinación, favoritismo, etcétera. Mira, estas cuestiones son muy complicadas en un país que tiene poco tiempo de ejercicio democrático. Yo creo que va a tener que pasar mucho tiempo, pero tenemos otro problema también, que aquí se afilia cualquiera al partido que sea, Pero eso no es un problema. si es un problema. ¿Por qué? Porque Morena ahorita tendría 15 millones de afiliados. A ver, ¿cómo haces con un partido que no es administrable desde el punto de vista de una democracia interna? Mira, el partido, por ejemplo, el partido que gobierna España, que tendrá 300,000 afiliados, algo así. Partido en un país de 50, 60 millones de habitantes. Pero no le puedes impedir al ciudadano el derecho de afiliarse al partido que quiera. Sí, sí puedes. ¿Cómo? Teóricamente puedes. Bueno, Prácticamente es imposible. Pero, a ver, un partido político es una asociación ajá, libre de personas. Ingresan al partido en libertad, sin condicionamientos, por voluntad propia. Esa es, digamos, una de las partes de la libertad de afiliación. La otra es que nadie te puede obligar a asociarte con no.
una persona que no deseas, ¿no? Claro, Bueno, claro, pero entonces no tienes por qué admitirlo. Si no lo quieres, no lo admites. pero eso No, sería una excepción en la que encuentres motivos para no admitirlo. bueno, pero puede ser que pongas los requisitos en el estatuto, ¿Tú crees como que lo esa hizo sería el una PAN. salida para El Morena? PAN tenía dos, el PAN lo hizo. Ujú. El PAN tenía dos, el socio y el, ¿cómo se llama eso? El, el, ¿Simpatizante? el simpatizante o el asociado, o el aspirante, o no sé qué cosa, candidato. Este, no creas tú que aquí ha habido solamente una forma de hacer las cosas. Todos los partidos han estado intentando cómo hacerlo. Lo del PRD fue una cosa traumática, verdaderamente, ¿no? Oye, ¿estarías de acuerdo en que se Alguien metía instaurara? un sindicato entero al PRD, Pues sí. aunque fuera chico, o un ejido completo. Él era el líder sindical. ¿Para qué lo metía? Solo para ser candidato él. ¿Entiendes? O- Él. Pablo, para no irme con la idea equivocada, ¿tú estarías de acuerdo, propondrías que hubiera esa criba o esa selección, o sea, un número menor de afiliados a Morena para que fuera más administrable? No, no, Morena es un partido que puede agarrar millones. Yo lo que digo es que siendo Morena un partido movimiento o un movimiento partido, como se quiera ver esto, pues no le queda otra sino hacer una democracia de la encuesta y dejar los pluris para los afiliados, pero con la tómbola. Eh, Porque si es directo, no, pues entonces va a haber planillas. Mira, en una asamblea distrital de Morena, eh, nadie puede votar más que por un hombre y una mujer y se van a elegir 5 y 5. O sea, no puede haber planillas. Pues eso es lo que estoy diciendo. Si una mayoría se lleva todo y los claro. demás pues ya se quedan viendo como Sí. chinitos, ¿no? Pablo, Cuando se una de, reanude esto, pues ya va Pablo, a una, funcionar otra vez. sí, claro. Pablo, una de las características de la izquierda es el debate, el debate ideológico, la formación política y la organización social para defender un proyecto. Te pregunto, ¿ves que haya la suficiente formación política? ¿Ves que haya el suficiente debate ideológico? ¿Y ves que se esté promoviendo la organización social verdadera o todo está muy concentrado en lo partidista y en lo electoral? Mira, yo pienso que ha habido un proceso de politización muy amplio en el país en los últimos años, que llegó a expresarse en las elecciones de 2018, que fue una politización más o menos súbita, lo cual no quiere decir que ese nivel de politización del pueblo mexicano se convierta en un nivel de militancia, porque una cosa no es exactamente sinónimo de la otra. Tú puedes tener una sociedad bastante politizada, pero donde la militancia es escasa o tiene sus particularidades o sus motivaciones. Entonces, yo creo que México, viendo América Latina, es de los países más politizados de América Latina en el momento actual. Ahora, tenemos una confrontación muy dura, como en toda América Latina, entre la izquierda y la derecha. Durísima, brutal. Ve lo que pasó en Bolivia, llegaron al golpe. A ver, en este momento hay problemas muy serios en América Latina. Lo que pasó en Brasil, que ante la acometida que la derecha tomó contra la izquierda, lo sacaron sacaron a la izquierda de la presidencia. Hubo una conspiración de las derechas y pusieron de presidente a uno que además de derecha es un orate, ¿no? Entonces,
es una vergüenza para Brasil. Pues, hay gente de derecha en Brasil que está arrepentida. Digo, hubiéramos buscado otra solución porque esta no era. Pero con tal de aplastar a la izquierda, ¿me entiendes? Es como aquí. El PRI y el PAN son cosas distintas históricamente. Se unen porque lo que quieren es ir contra la izquierda. Ahora, sí tienen bastante coincidencia, que son más o menos, tienen el mismo nivel de neoliberalismo, pero vamos, su trayectoria, su tradición, pues es completamente diferente. Y sin embargo se unen, no les importa, se unen. Y esto es una cosa que está caracterizando el momento actual, político. Responden algunos, es que tienen derecho. Bueno, no estamos discutiendo derechos, ¿no? Estamos hablando de fenómenos. Y ese fenómeno es una unidad en alto nivel, pero no tienen un programa para una mayoría en la Cámara. Claro, Pablo, en este proceso del gobierno del presidente López Obrador, ¿se han podido desmontar o disminuir notablemente el poder de los empresarios y de los medios de comunicación convencionales? Yo pienso que los empresarios ya no gobiernan. Inciden, presionan, logran sus cosas, pero ya no toman las grandes decisiones. Ya no. Y los medios, pues ya no hay chayote, pues ya. Pero Son otra cosa, hay libertad. Los medios ahora son libres. Nunca en la historia de México había habido tanta libertad de prensa. Nunca. Nunca. Y eso pues es una cosa pues, que nos da mucho orgullo a nosotros, porque nosotros venimos del movimiento juvenil, cuyo uno de sus gritos era prensa vendida. Hey. Así era. Así es. Pasábamos ahí en Reforma, en los edificios del Excelsior Universal, ¿no? Ajá. Prensa vendida, gritaba toda la gente. Ajá. Toda la gente. Y éramos víctimas. Una cantidad de mentiras. El señor Zabludowski era una especie de ministro de información de la presidencia de la República, ¿no? Ajá. Y pues él decidía qué era lo que se conocía y qué no, a nivel del país. Y qué fuerza tenían, ¿no? De penetración. Sí. Brutal. En esa época todavía ni siquiera había noticieros radiofónicos, eran muy pocos. Radio Universidad tenía uno, pero Radio Universidad pues tenía muy poca cobertura. Claro. Pablo, pues muchas gracias por esta oportunidad de dar un repaso a lo que está sucediendo en el escenario político, pero no puedo cerrar esta plática sin preguntarte si sigues pensando que el transitorio relacionado con el ministro Saldívar nomás no va a pasar. Bueno, ya pasó, pero yo lo que dije fue que aunque pasara, no iba a transitar. En la Corte. Yo pienso que sí, porque lo dejaron, como ya quedó claro, que era lo que yo advertía. O sea, que finalmente la Corte decida si se mantiene en los 4 años que tomó como referencia en el momento en que nombró al ministro Saldívar como presidente, o convoca elecciones. Pero tú puede hacer cualquiera de las dos cosas, y yo pienso que lo más probable es que la Corte vaya a convocar elecciones. ¿Y tú estás en contra de ese transitorio 13º? No, bueno, ya en este momento sí, bueno, ya está aprobado. Pero políticamente estás en contra de la Yo no voté en favor del transitorio. ¿Te abstuviste? No voté. No voté por una razón, porque se votó en paquete. Se votó en lo particular, que era todo, porque todo lo reservaron, de ese proyecto de reforma de la Corte. Yo estoy de acuerdo con este proyecto de la reforma del Poder Judicial, en su conjunto. Me hubiera gustado meterle más cosas, pero ya no fue posible por el momento. Ahora, pero ahí se votó todo. Entonces, ¿qué hacía yo? Si votaba en contra, pues estaba en contra
de lo que en realidad estaba a favor, Ujú. solo por dejar fuera el transitorio. O si, entonces lo que hice, para no votar en contra y tampoco dar la idea de que estaba de acuerdo con el 13º transitorio, fue no tomar parte de la votación. Pero estás en contra de la Pero estaba continuidad. yo ahí, Ujú. estaba en el quórum, pues. Pero estás en contra de la continuidad del ministro Saldívar. No, no estoy en contra de la continuidad del ministro Saldívar. Estoy diciendo que la vía de esa continuidad yo creo que no es efectiva. Mira, una cosa que es necesario entender, que a mucha gente le cuesta trabajo, es que las discusiones más duras están dentro de la cuarta T. Sí, ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Porque la oposición va en contra de todo. Va a caballazo. No propone nada. Cuando hace propuestas, son propuestas que son completamente contrarias al sentido de los proyectos. ¿Entiendes? No colabora en la construcción de algo. Entonces, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos buscado, bueno, han sido ya más de 2 centenares, por ahí andamos, Ujú. de proyectos que en la Cámara hemos sacado de consenso Ujú. entre todos los partidos. Pero son cosas que trascienden poco, son cosas menores, son ajustes en leyes secundarias y demás. Los grandes cambios que hemos hecho, la oposición va al caballazo. Ujú. Entonces, las discusiones, ¿dónde están? Pues básicamente están internas. Y Ya. ahí, bueno, pues las cosas se acomodan, salen, entran. Que era muy fuerte la discusión sobre la guardia. Ujú. Pues te voy a decir que las cosas más importantes se resolvieron internamente, Ujú. entre las opiniones internas del gobierno, las cámaras, etcétera. Porque la oposición andaba ahí mal. En un momento se le incorporó a la oposición, al final en el Senado, algo. Entonces ya ellos aceptaron. Uno de los asuntos era, bueno, ¿cuál es el plazo para que el ejército siga colaborando en cuestiones de seguridad pública? Pues ya quedamos. ¿De dónde inició esa idea? La Cámara. ¿Dónde fue a parar? Pues hasta el Senado. ¿Dónde regresó? Pues de allá. Y el presidente aceptó, porque ya había aceptado desde que la Cámara lo había puesto. Bien. Entonces hay pues una concurrencia, pero una cosa que también tienen que entender es, a ver, nosotros estamos de acuerdo con el mismo proyecto, no somos una cosa aparte. El legislativo aprueba lo que dice el ejecutivo, bueno, es que estamos de acuerdo. Ujú. También podemos decir, pues el ejecutivo aprueba las leyes que le mandamos, no nos ha vetado ninguna. Ujú. Y les hemos mandado muchísimas más que las que él ha enviado al Congreso. En realidad, hagan la cuenta. La cantidad de iniciativas presentadas por el Ejecutivo, pues son muy pocas. Ujú. Bien. Comparadas con la cantidad que han salido del Congreso. Claro. Entonces, ¿por qué no dicen, ese presidente todo le aprueba a los locos de Morena? Estamos de acuerdo, somos parte de la misma cosa. Por eso le pedimos a la gente que nos refrende la mayoría, que Claro. queremos seguir haciendo reformas. Ahora, se considera que, que la concordancia entre el Ejecutivo y el Legislativo, o el alto grado de concordancia, es antidemocrático. ¿De dónde sacan eso? El propósito de la democracia no es poner a pelear al Ejecutivo con el Legislativo. Ese puede ser una posibilidad en el ejercicio democrático. Si la gente lo decide, así será. Pero la gente puede decidir que no haya confrontación. Pues sí. Pablo, gracias por esta oportunidad. ¿Y crees que en Tamaulipas finalmente se va a encarcelar
al gobernador o que esto se va a anclar en una lucha judicial, Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo ves el futuro de Tamaulipas, del gobernador de Tamaulipas? Mira, el gobernador de Tamaulipas en este momento no tiene inmunidad procesal penal en materia federal. Uh-huh. O sea, él puede ser enjuiciado, puede ser sometido a un proceso penal en el ámbito federal. Y conserva pues, la inmunidad procesal local para los tribunales de Tamaulipas, porque no se la quisieron retirar los diputados. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues yo no tengo la menor idea. Eso hay que preguntárselo a varios personajes, que es el fiscal Gers Manero, Si da la orden de aprehensión. qué es lo que él va a hacer, Uh-huh. si él va a ir a un juzgado, no va a ir, cuándo va a ir, pues eso lo va a determinar él. Uh-huh. Y luego los jueces, ellos son los que van a decidir. Nosotros ya terminamos, nosotros analizamos, propusimos que procedía la solicitud del fiscal, aceptamos, consideramos que era procedente la solicitud del fiscal de retirar la inmunidad procesal penal de García Cabeza de Vaca. Pudimos haber dicho no procede. Teníamos nada más una u otra, no hay de otras. Podría llegarse Dejarla caer, como antes ya no se vale. ¿Podría llegarse a determinar la desaparición de poderes si desde Tamaulipas no se cumple con todo este ordenamiento dado por el Poder Legislativo y, en su caso, la Fiscalía General? Yo no veo ese escenario, francamente. Digo, tampoco puedo garantizar que no vaya a haber un conflicto entre la Federación y un Estado, pero yo no veo que se vaya a producir. Yo pienso que, en todo caso, incluso nos vamos a ir al área que no es la política, sino estrictamente la cuestión de la justicia. O sea, el fiscal no es un personaje de la vida política. Y los jueces, que no deben serlo, aunque de repente se vuelven personajes de la vida política y quieren entrarle, ¿no? Ya, le entran y, bueno, tenemos asuntos pendientes. Pero quiero decirte, mira, que el poder político critique a los jueces no es una cosa de México, ¿eh? Eso es de Europa y de Estados Unidos. No, es del diario. Están todo el tiempo con discrepancias y problemas. Aquí es algo relativamente nuevo porque tenemos ahora un gobierno sincero. No se calla. No es un mustio que actúa políticamente correcto siempre, ¿no? Pues les contesta a todos y va a seguir contestándoles, igual que nosotros les contestamos. Si dicen algo, pues les podemos contestar. No tenemos por qué callar. Esa libertad pues nunca antes la habíamos vivido, ¿no? Pues sí. Pablo, No sé muchas por qué. gracias. Perdón, Pablo. No, ya. Gracias a ti. No, gracias por esta oportunidad de pasar revista a a este escenario y a lo que está sucediendo en la política mexicana. Aprecio mucho, a reserva de si quieres plantear alguna otra cosa. Nada. Bueno. Agradecerte nuevamente la oportunidad. Sale, Pablo, muchas gracias. Estés bien, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.